Buenos días, me presento, mi nombre es Gabriel León Sanabria de grado undécimo y a continuación voy a exponer la presentación de mi proyecto de investigación, el cual se titula El Derecho Constitucional en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991. ¿Es un cambio de constitución la solución para los problemas que pueda afrontar el país? La pregunta problema que se tiene es ¿por qué se consideraría que la Constitución Política de Colombia del año 1991 fue la respuesta para solucionar la problemática por la que pasaba el país para esa época? El objetivo específico que se busca es conocer cómo está terminada Colombia desde la actual Constitución, para poder evaluar si las propuestas y ambiciones que está perseguida se dieron o si las problemáticas siguen presentes, y la respuesta está en una Constitución deficiente o en algún otro aspecto. Esto mediante el estudio y recopilación de lo que opinan los constitucionalistas modernos y los beneficios o perjuicios observables en la sociedad colombiana, dado que son varios años los que ha venido rigiendo. Entre los objetivos específicos están exponer de manera breve los antecedentes de la Constitución de 1991, identificar los cambios que se introdujeron y cómo se estructuró el Estado colombiano a partir de lo postulado en esta, y realizar un análisis frente a los beneficios o perjuicios que ésta ha generado, con el fin de evaluar si fue afortunada su promulgación o se requiere optar por una nueva asamblea constituyente con miras a su modificación total o parcial. Entrando en materia, para poder entender si los problemas presentes en la sociedad colombiana se acaban al cambiar o reformar la Constitución, se debe entender el contexto por el que nace esta premisa. Esto es entre los años 1990 y 1991, con unas décadas pasadas caracterizadas por una gran violencia política, atentados, secuestros, masacres y muchas más acciones violentas por parte de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Esto condujo al presidente de ese entonces, Virgilio Barco, a promover una propuesta de crear una plataforma para abrir vías de participación e inclusión a las diferencias ideológicas por vía política. De esta forma, todos los sectores del país entendieron y vieron la necesidad de una renovación profunda de la institucionalidad colombiana, y así se abrió el camino para el cambio constitucional, permitiendo inferir que el proceso constituyente colombiano de 1991 resultó de una masiva expresión ciudadana que pidió la redacción de una nueva constitución en reemplazo de la constitución de 1886 vigente para esa época. Un claro ejemplo de esto es el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia, el que reunió a los estudiantes de varias universidades privadas y públicas en Bogotá en 1989 para promover la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Esto a través de la séptima papeleta, una papeleta electoral adicional que se sumó a las 6 papeletas tradicionales de las elecciones de 1990, la cual preguntaba sobre la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente y obtuvo un gran apoyo por parte de la ciudadanía. Con todo lo dicho anteriormente, el 9 de diciembre de 1990, mediante elecciones convocadas por el recién posesionado presidente César Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Constituyente. Adicionalmente, para darle impulso a los tratados de paz con grupos guerrilleros, se dio la posibilidad de participación con voz, pero sin voto, a 4 representantes de estos grupos. Es así como la Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 5 de febrero de 1991 y mantuvo el proceso de discusiones hasta el 4 de julio de ese mismo año, cuando todos los delegatarios constituyentes firmaron la redacción final de la Constitución en una ceremonia llevada a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Dicho lo anterior, y conociendo el panorama que llevó a la creación de la Constitución de 1991, paso a hablar del derecho constitucional en Colombia a partir de la ya mencionada Constitución, empezando por la supremacía constitucional y la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Esto se refiere a que la Constitución de 1991 se sitúa jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, incluyendo leyes, decretos y reglamentos. Esto implica que ninguna norma inferior puede contradecir la Constitución y que en caso de conflicto prevalecen las disposiciones constitucionales. Para ilustrar este punto, se trae a colisión la pirámide de Kelsen, en donde el bloque más alto y superior a los demás lo ocupa la Constitución. En cuanto a la estructura de la Constitución de 1991, esta se divide en 2 partes. La parte dogmática, que comprende el preámbulo, los principios y los derechos fundamentales, y la parte orgánica, que establece la estructura del Estado. Finalmente, y hablando de la estructura del Estado, la Constitución de 1991
estructuró el Estado colombiano en diferentes organizaciones y en entidades de carácter especial. Está la organización del poder, la organización del control, la organización electoral y la organización territorial. Ahora bien, para poder dar respuesta a la pregunta problema, es importante revisar los recursos que que proporciona la Constitución de 1991 para solucionar las problemáticas que pueda presentar el país. Entre estos recursos están el Estado Social de Derecho, que es más una forma de organización política que promueve el bienestar general y la justicia social. También están los derechos fundamentales, que son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, garantizados por la Constitución y los que gozan de un nivel máximo de protección. Algunos ejemplos son el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al trabajo. En asocio con los derechos fundamentales están los mecanismos para su defensa o protección, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, el derecho de petición, etc. De los cuales el mecanismo más importante es la acción de tutela, la que permite a cualquier persona solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados. Por último, la Constitución del 91 dispuso ciertas vías para poder reformarla en caso de que sea necesario. De tal forma, solo el Congreso, por una asamblea constituyente, o el pueblo mediante el referendo, podrá reformar la Constitución. Finalmente, para poder concluir, se debe atender a la siguiente pregunta. ¿Es un cambio de Constitución la solución? Para dar respuesta, primero hay que entender la razón principal por la que se hizo un cambio de Constitución en 1991. Esto es, por lo eficiente que resultaba ser la Constitución de 1886 para asegurar una vida digna a las personas. Entre estas deficiencias están la restricción de libertades, el abuso de los estados de excepción, la falta de supremacía constitucional y la limitación de la participación ciudadana. Graves problemas que alejan a Colombia de ser un verdadero Estado de Derecho. Por otra parte, a lo largo de la monografía, se puede ver cómo las falencias mencionadas anteriormente se ven resueltas y cubiertas por la Constitución vigente. Uno de los ejemplos más claros son los mecanismos de participación propuestos por esta, como el voto, el referendo o el plebiscito, los que permiten una expresión oportuna de la ciudadanía ante cualquier malestar que pueda presentar. Llegando de esta manera a la conclusión de que, para la época de 1990, sí se veía necesario un cambio de constitución, acción que abrió camino a la solución de las graves problemáticas por las que pasaba el país. Sin embargo, para la época actual no se ve necesario un cambio de constitución, pues la Constitución de 1991 es rica en derechos, en mecanismos para hacerlos valer y en herramientas para una sociedad desarrollada. De tal manera, hoy en día los problemas que puedan aquejar a Colombia nacen principalmente por el incumplimiento de las normas constitucionales y la polarización de la sociedad que causan los mandatarios frustrados por no poder pasar por encima de estas. Con la anterior conclusión, doy por finalizado mi presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias.